restauro. Me hace falta cubrir y definitivamente creo que voy a hacerlo el día próximo domingo. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Pero para que ese texto tenga sentido, nosotros necesitamos examinar un poco de la ley. Y por el camino que quiero tomar esta noche, y usted es bienaventurado por haber venido, porque va a recibir un capítulo más, el camino que quiero tomar es examinar la ley para que descubramos esta verdad. Las leyes que Dios le dio a su pueblo estaban fundados en principios, y los principios siguen vigentes, aunque algunas prácticas legales o ceremoniales o algunas ordenanzas de la ley ya no estén vigentes. Por ejemplo, el guardar el día sábado. El principio de guardar el día sábado tenía como propósito o como base el principio de honrar a Dios un día en particular. Pero Dios no prefiere más el sábado que el domingo, como algunos señalan de que esto fue hecho por un papa pagano que quiso cambiar la ley y que ha quebrantado la ley, y que tenemos que volvernos al sábado porque el sábado es el que verdaderamente importa. Quiero que a través de este estudio que vamos a ir desarrollando, vayamos aprendiendo que en realidad la ley tiene que interpretarse. La Biblia dice que el apóstol Pablo, haciendo referencia a una porción de la palabra del Antiguo Testamento, citó que está escrito en la ley: no pondrá bozal al buey que trilla. Y eso era una ley, lo cual significaba que mientras se ponía el buey a trabajar no podían ponerle un bozal, sino que el buey, mientras estaba trabajando, el buey podía ir comiendo. Pero luego el apóstol Pablo hace lo que se tiene que hacer con la ley: interpretar la aplicación de la ley. Y entonces él pregunta: ¿y acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O lo dijo por nosotros?, dice él. Y luego él mismo responde: por nosotros lo dijo. Y entonces establece que en realidad era un enfoque hacia las personas, hacia los obreros, y en otras palabras era como que el buey estaba representando o simbolizando al obrero, en este caso al apóstol. Y entonces él da la verdadera interpretación o la verdadera aplicación de la ley. Así que este es el camino que vamos a tomar, pero para efectos de la grabación y la edición, vamos a orar en este momento y vamos a la palabra. Padre, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu Espíritu Santo aplicando tu palabra en nuestros corazones mientras meditamos en tu palabra. Te necesitamos a ti, Señor, obrando en nuestras vidas, afirmándonos, estableciéndonos y edificándonos. Revélanos tu voluntad, guíanos hacia toda verdad, cumple tu propósito, Señor, mientras escudriñamos tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias por el privilegio, por la oportunidad que tenemos de reunirnos en este lugar. Gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Muy bien, quiero entonces compartir esta noche acerca de los principios detrás de las leyes de Jehová, y voy a ocupar los dos proyectores para que usted pueda tener el texto que vamos a estar utilizando. A manera de introducción, quiero hacerle entender que la ley fue dada por el Señor para su pueblo, queriendo que su pueblo fuera diferente, que su pueblo fuera santo, y que este pueblo iba posteriormente a ser como el canal a través del cual el conocimiento de Dios mismo y de sus leyes iba a ser extendido hacia las demás naciones. No era que Dios tuviera el plan de salvar solo a Israel, no. Si cuando Dios hizo el pacto con Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios nunca tuvo la idea de que Él iba a mandar al infierno a todos los gentiles y que solamente a la descendencia de Abraham Él habría de salvar. No, el pueblo de Israel tendría que ser el canal de bendición a través del cual se daría a conocer al Dios de Israel y las leyes del Dios de Israel. Pues esas leyes, que son varios cientos, no solo los 10 mandamientos, esas leyes estaban fundamentadas en principios. Y así rápidamente quiero citar esto: hay principios detrás de cada una de las leyes que el Señor dio. Principios tales como el principio de la santidad, relacionada con la pureza sexual, la honestidad, la consagración a Él, el temor a Él. Principio como la misericordia, el poder servir a otros, beneficiar a otros, mostrar una actitud de condescendencia ante la necesidad ajena. El principio de la justicia, la equidad,
dar a cada uno lo que le corresponde, dar reconocimiento, dar la paga correcta, en fin, actuar de una manera justa. El amor, el principio del amor, uno de los más importantes, si no el más importante, y en el que se resume la ley, que incluye amar a Dios y amar al prójimo. Y también en el camino se encuentra amarse a sí mismo. El principio de la lealtad, lo cual tiene que ver con el reconocimiento de las autoridades y sujetarse a las autoridades permaneciendo bajo su cobertura, bajo su guianza, respetando a las autoridades. El principio de la honestidad y muchos más. Ahora, eso es lo que vamos a ver mientras examinamos en esta noche el capítulo 19 del libro de Levíticos. En el libro de Levíticos se encuentran un montón de instrucciones dadas por Dios, un montón de prohibiciones, un montón de mandamientos. Pero hay que aprender cuál es la aplicación y hay que entender cuál es la razón de cada una de esas leyes. De una manera resumida, quiero anticiparme mencionando que en Levítico 18, Dios hace una lista de todas las cosas que son abominaciones sexuales para Él. Y ahí prohíbe Él todas las relaciones sexuales entre parientes cercanos, prohíbe las relaciones sexuales entre las personas casadas, prohíbe también el sacrificio de los hijos y algunas prácticas sexuales como el bestialismo y el homosexualismo. En Deuteronomio 18, el Señor hace otra lista de mandamientos y se pueden resumir en que Él está prohibiendo prácticas ocultistas, invocación de espíritus, como la adivinación, prácticas de magia, de hechicería o de invocar los muertos. Pero esta noche lo que vamos a hacer es utilizar todo el capítulo 19 de Levítico para que veamos la ley y veamos los principios que estaban detrás de cada ley. Así que comenzamos en el verso 1, terminamos en el 37. Verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, Dios está pidiendo o instruyendo a su pueblo que sean santos. Y aquí hay que entender algo. En realidad, santo en el sentido de puro y perfecto, solo Dios es santo. Pero Dios nos llama a santidad. Y la santidad aplicada a nuestra vida tiene que ver con estas palabras que están aquí. Apartados, estar como dedicados, estar consagrados a Dios. Tenemos que colocar aquí esto. Tiene que ver con estar como dedicados, consagrados a Dios y limpios. Ahora, en el sentido estricto de la palabra, solo Dios es santo. Pero Él nos ha santificado a nosotros, lo cual significa que nos ha apartado para sí y nos ha consagrado o nos ha dedicado para tener una relación con Él y para sus usos, para sus propósitos, para sus planes. Pero tenemos que comenzar entonces este estudio con este entendimiento. Dios siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo santo. Y por eso es que no todo el que llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque algunos van a procurar, pero no lo van a lograr. Se necesita esfuerzo para entrar por la puerta estrecha. Amén. Entonces es necesario entender que Dios quiere un pueblo santo. Él lo santifica, Él lo limpia con la sangre de Jesús. Él perdona nuestros pecados, pero Él también nos da su Espíritu Santo para que vivamos de una manera diferente. Ahora, el problema es que la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, se contamina en el mundo. Ha sido leudada por las influencias del mundo. Ahora, al estudiar esta noche los principios, el propósito es que usted pueda aplicarlo en su corazón y descubrir qué es lo que realmente Dios desea de usted mientras leemos cada una de estas leyes. Ley número 1, cada uno temerá a su madre y a su padre. Cada uno, un principio que se ha perdido tanto en esta generación. Los hijos no tienen temor de padre, los hijos no tienen temor de madre. Y en algunos ni siquiera hay temor por ninguna autoridad, no hay un reconocimiento, no hay un respeto. Y esto ha causado una generación totalmente rebelde, una generación perdida, una generación independiente, arrogante. Y esto causa la muerte al pecador, al rebelde, pero causa dolores de cabeza o sufrimiento para aquellos que son sus padres o que son sus familiares.
La Biblia dice en el libro de Efesios que el primer mandamiento con promesa es que los hijos obedezcan a los padres. Yo creo que la falta de entender esto de parte de los hijos evangélicos los hace actuar con la terquedad con la que actúan. La bendición de Dios comienza a manifestarse sobre un joven de acuerdo al nivel de obediencia que tenga hacia sus padres. Es un principio establecido por Dios. O sea, Dios conecta la obediencia de los hijos hacia los padres con la bendición de Él, porque Él es el que bendice. Los padres podemos sentirnos agradados, servirles, darnos por ellos, gastar nuestra vida, pero la bendición viene de Dios. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Pero como prediqué el día domingo, la iglesia evangélica está llena de hijos desobedientes, de hijos que le gritan a sus padres, de hijos que todavía se levantan de una manera elevada, de una manera arrogante, porque aunque somos buenos evangélicos, no estamos realmente siendo buenos discípulos de Cristo. Y por eso yo hablé el domingo acerca de la necesidad de convertirnos. Y esa es la razón por la cual yo llamo a la iglesia a convertirse, porque tenemos que arrepentirnos de habernos arrepentido, para poder estar de nuevo alineados en la comunión con Dios. Entonces el primer mandamiento es: cada uno temerá a su padre y a su madre. ¿Cuál es el principio que está detrás de este mandamiento? Justicia. Es justo que los hijos obedezcan, es justo que los hijos honren, es justo que los hijos sirvan a sus padres. Lamentablemente en la experiencia, y voy a hablar por la experiencia personal, uno llega a valorar lo que es un padre y a entender cuánto uno le costó a sus padres hasta que llega a ser padre. ¿Alguien dice amén a eso? No llegamos a entender el valor de ser padre, el dolor de cabeza de ser padre y el sufrimiento que hay en el corazón por la desobediencia y los problemas que los hijos causan hasta que uno realmente tiene sus propios hijos. Y eso nos da lugar para que mientras somos solteros, mientras somos jóvenes, seamos desobedientes, contestamos, actuamos mal, queremos ser independientes porque no entendemos. Pero Dios no nos pide que entendamos, Dios nos pide que obedezcamos. Así que hablo con los hijos esta noche. La palabra manda a temer a padre y a madre, porque es un principio de justicia el que está escondido en esto. Luego él continuó diciendo: y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, guardar los días de reposo significaba el mantener aquella conciencia, aquella actitud de devoción hacia Dios. No importaba si habían otras actividades que hacer, no importaba si habrían otras acciones o incluso que surgieran algunos compromisos. Ellos habrían de ser leales a Dios guardando los días de reposo. No importaba la condición que hubiera a nivel de familia, en cuanto a la cosecha, si había trabajo que realizar. Una vez llegaba el sábado, ellos tenían que detenerse y no continuar trabajando. ¿Para qué? Para honrar a Dios, para poder obedecer a Dios y dedicarse a la adoración, dedicarse al propio descanso de ellos mismos, porque descansaban de sus obras. El reposo no era solamente para dedicarse al culto, sino que era para que ellos dejaran de trabajar tanto. O sea que era una forma en la cual Dios está dando su sabiduría a su pueblo, y su pueblo era el único que tenía un día especial o días especiales para poder descansar. Ahora, como iglesia, nuestra devoción debería de ser que si hay dificultades por la distancia, por el trabajo, por las ocupaciones, y usted no puede venir entre semana o difícilmente viene, pues por lo menos el domingo conságreselo a Dios, viniendo temprano a la iglesia desde el principio hasta el fin, porque eso revela que usted le está valorando la comunión con Dios. Usted ya no tiene que caminar con una mentalidad religiosa, como aquello que se practicaba antes, de ir a la iglesia, a misa para persinarse y salir corriendo. No, usted no ha cambiado de religión, usted tiene que haber cambiado de Señor. Amén. Y ese cambio de Señor, si realmente Jesús es su Señor, debería de crear en usted una conciencia, un anhelo de decir: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos la conciencia de que el domingo, que es el día de descanso, podríamos enfocarnos en buscar primero que nada el reino de Dios. Lo primero no es el mercado, lo primero no es sacar la ropa de la lavadora, planchar todo y a ver si le queda tiempo para ir a la iglesia. No, sino tener un tiempo dedicado para Dios. Hay un principio de lealtad que usted viola cuando usted no se consagra pudiendo hacerlo, cuando usted no se congrega pudiendo hacerlo. Así que el principio es el de lealtad que está escondido detrás de esto. Verso 4: no os volveréis a los ídolos,
ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. El principio que está escondido detrás de esta prohibición o detrás de este mandamiento es la confianza plena en Dios. ¿Por qué alguien se habría de construir ídolos? Porque consideraría la necesidad de tener otro Dios. Pero nuestro Dios es más que suficiente. Él es el Todopoderoso. Y quien tiene a nuestro Dios como Dios no necesita ningún otro Dios. En otras palabras, no necesitamos otros dioses, ni necesitamos hacernos ídolos ni representaciones de Dios. Dios prohibió eso por causa de su naturaleza espiritual. Pero es necesario entender que en el Antiguo Testamento los pueblos eran idólatras. Todas las naciones tenían ídolos. Así que Dios quería que su pueblo fuera totalmente diferente, porque ellos adorarían al invisible. Ellos no adorarían delante de una imagen con figura de águila, con cola de pez, con cara de buey. Ellos no adorarían ninguna imagen. Ellos estarían adorando al invisible. Entonces ellos habrían de ser diferentes. Recuerde cómo comienza el encabezado de este capítulo. Me seréis santos. Estarán consagrados para mí, apartados para mí, dedicados para mí. Serán un pueblo diferente. Así que es importante a través de este estudio que usted piense, ¿qué tan diferente es usted del mundo? ¿Qué tan diferente es usted en la práctica de su cristianismo del mundo? Porque estos son los principios que tienen que existir en nuestra vida. Así que este principio de confianza, que está relacionado con la lealtad, pero que más bien está enfocado en entender que Dios es todopoderoso y que solamente a Él se le debe dar la gloria y la honra, es lo que está escondido en este verso 4. Verso 5. Cuando ofrezcan sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrézcanlo de tal manera que sea acepto. Será comido el día que lo ofrezcan y el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el tercer día, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Este mandato, esta ley, tiene como base el principio de la obediencia. ¿Qué más daba que comieran al tercer día? Simplemente obedecer a Dios. Simplemente. Hay cosas que Dios ordenó simplemente para probar la obediencia de los seres humanos. ¿Me está oyendo? Dios le ordenó a Adán, o le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol, solo para probar su obediencia. Simplemente para eso. Pero cuando vamos a la ley encontramos un montón de prohibiciones y un montón de ordenanzas que en nuestra época puede parecer que ya no tienen sentido, y vamos a cubrir algunas de ellas esta noche. Pero Dios lo que quiere probar es nuestro corazón. Nuestra obediencia se prueba a través de mandatos o de órdenes que aparentemente no tienen sentido o que nosotros no entendemos. Pero es muy importante entonces establecer que dentro del espíritu de cada creyente, en el corazón de cada creyente, debería existir esta virtud de la obediencia. Estar dispuestos a obedecer. No importa que no entendamos, pero estar dispuestos a obedecer es sumamente importante. Verso 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Esta ley tenía como base el principio de misericordia. Y recuerde que sobre esta práctica fue que Ruth encontró a su esposo. Porque como judíos estaban observando la práctica de que mientras estaban cortando el trigo y la cebada, las espigas que caían no se detenían a recogerla. Y vea, fue una orden de Dios, que mientras recogían el fruto, lo que caía lo dejaran, y que aún dejaran espigas en los árboles. Porque Dios estaba pensando en los pobres. Dios estaba pensando en los necesitados para que ellos pudieran llegar y tomar de aquello. Imagínense cómo Dios cubre todas las áreas de la vida del ser humano, que da órdenes tan específicas, porque Dios está pensando en todas las cosas para que todo pueda funcionar de una manera perfecta. Así que Dios está pensando en los pobres y está guiando a su pueblo a tener una actitud de misericordia. Ahora, el asunto es que mientras examinamos estos principios, no nos quedemos únicamente con la orden en el Antiguo Testamento como ley. Pensemos cómo podemos practicarlo en nuestra vida.
Por ejemplo, hay personas que cuando se va a comer acostumbran regalar lo que ya no quieren. Eso no solamente es mala educación, sino que es de mal gusto. Quiérele, dice, cuando ya está lleno. Eso no está bien. Hay personas que hacen eso. Primero se han comido lo mejor, lo más gordo, lo más sabroso, y después andan ofreciendo a ver quién quiere las sobras que le quedaron. No, eso no es la práctica. Usted tiene que examinar de qué manera la obediencia, de qué manera la lealtad, la santidad se aplican en su vida mientras mira las leyes que nos están llevando a los principios. Así que el principio aquí es el de la misericordia. Verso 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. El principio que está escondido aquí es el de la justicia. Usted no va a robarle a sus hermanos, usted no va a robarle a otros, usted no va a engañar a otros, no va a mentir a otros para poder tomar ventaja. Lo que está escondido es el principio de un pueblo que camina en justicia, que camina en rectitud, que camina haciendo las cosas que son correctas delante de Dios y haciendo lo que es correcto en el trato con sus semejantes. Es normal en el mundo que encontremos que todos estos principios que estamos extrayendo de la ley, es normal que esos principios no se valoren en el mundo. Y por eso le decía yo el domingo, ¿cómo tenemos que pensar sobre el perfil de un cristiano? Cuando hablamos de que este es cristiano, ¿qué es lo que esperamos de este cristiano? Y lo que vamos a esperar o desearíamos encontrar son estas virtudes sobre las cuales están basadas las leyes. Personas honestas, personas diligentes, personas que caminan en la verdad, personas que caminan en el temor de Dios, personas que caminan en integridad en todas las cosas en su vida. ¿Alguien dice amén a eso? Es parte del pueblo diferente, del pueblo santo. Verso 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El principio que está escondido aquí es el principio del temor. Solamente alguien que tuviera temor de Dios no iba a decir yo juro por Jehová. Solamente alguien que tuviera temor de Dios se iba a abstener de invocar el nombre de Dios en falso. En el mundo es normal que algunas personas acostumbren jurar para que se les crea lo que están sosteniendo. Aún legalmente, por ejemplo en los Estados Unidos, cuando se lleva a alguien a juicio, a una corte, lo hacen jurar sobre la Biblia, ponen su mano sobre la Biblia y juran decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y es bien importante el asunto del juramento. Decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Porque si el juramento no está redactado de esa manera, hay cabida para la mentira. Pero en fin, el punto aquí es el temor de Dios. No usar el nombre de Dios en vano. Tener temor de Dios es el principio que se puede extraer del verso 12. Verso 13, similar al del 11. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Una vez el principio es la justicia, enfocado en abstenerse de dañar a las personas, especialmente se enfoca el no retener el salario del obrero. Mi esposa tenía un jefe que esperaba que fuera 31 de diciembre a las 12 del día para poder decirle, váyanse ya y espérense un ratito, todavía le voy a pagar más tardecito. Esperaba que fuera el último minuto de la quincena o del 31 para pagarle. Hay gente que a veces le cuesta soltar el dinero. Y Dios, que conoce el corazón perverso del hombre, mire hasta lo que ha legislado. No vas a retener el salario del jornalero en su casa. Imagínense que usted tenga empleados y les diga el día viernes, fíjense que no fui al banco, así que no tengo dinero, el lunes les voy a pagar. Dios está prohibiendo que haga eso. No se puede abusar de esa manera de las personas. No puede decirle, mire, fíjate que no le puedo pagar a la señora que planchó, ¿verdad? Ahí le voy a pagar dentro de 15 días cuando venga, ahí le voy a pagar 2 días cuando venga. Oye, no se puede hacer eso, está prohibido por Dios cometer esa clase de abuso bajo el principio de la justicia. Pero también se incluye no oprimir al prójimo, no robarle, no causar daño de ninguna manera. Verso 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo.
sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. Y yo estaba buscando cuál es el principio que está escondido aquí, porque no es bondad, ni tampoco es benignidad, sino que es falta de maldad. Mire, una cosa es que usted sea bueno y otra cosa es que usted sea benigno. Bueno es que usted devuelve un favor con otro favor, usted es bueno. Pero benigno es que aunque a usted le hagan un daño, usted todavía devuelve con un bien. Pero esto es otra cosa. Esto es que teniendo la oportunidad y la intención de causarle daño a alguien que no se puede defender, usted se abstiene de. Entonces me fue un poco difícil encontrar el principio y me quedé con lo que el mismo texto dice: tendrás temor de tu Dios. El principio del temor del juicio de Dios tiene que detenerlo a usted de hacer muchas cosas. Amén. Cuando usted tiene temor de Dios, del juicio de Dios, usted se tiene que abstener de efectuar acciones de maldad, porque Dios va a juzgar todas las cosas. Entonces le puse aquí que el principio es el temor y está relacionado con no tener maldad. Verso 15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es muy fácil inclinarse si hay un beneficio de por medio. Es muy fácil inclinarse recibiendo cohecho, recibiendo dinero o recibiendo algún beneficio cuando nos vemos involucrados. Y aquí en particular está hablando de aquellos que les tocaba intervenir o participar de los juicios en medio del pueblo. Así que la prohibición es que actúen injustamente. Por lo tanto, el principio es el principio de justicia. No harás injusticia en el juicio. No vas a favorecer al pobre, no vas a complacer al grande. Generalmente siempre es al revés, siempre es así, ¿verdad? No es favoreciendo al pobre, siempre favoreciendo al grande. Por ejemplo, hay personas, y eso ha sido dando como muestra un botón, ha sido una norma de vida, ha sido una regla o algo muy común, que cuando la gente es despedida de su empleo, muchas veces los dueños de las empresas han preferido pagarle a un abogado para que pelee el caso, pero al empleado no le quieren dar su dinero. Y hay gente que ha hablado aún en esos términos: prefiero darte a vos el dinero y pagarte, pero a ese no le doy. Y ahí se comete esa injusticia. Ahora, Dios, queriendo tener un pueblo santo, un pueblo diferente, prohíbe las injusticias y está inclinando al pueblo hacia el temor, hacia la justicia, hacia la misericordia. Y mire cómo es Dios, que como le dije, Dios se detiene a legislar hasta las cosas más pequeñas. Mire lo que Dios prohíbe y dígame si no ha pecado en esa área. Mejor no me diga: no andarás chismeando entre tu pueblo. Dios se rebaja, hermano, hasta lo más bajo de las relaciones humanas. Porque Dios sabe que es posible que eso suceda. ¿Y qué es chismear? Es repetir información que usted ha oído, que probablemente no sabe si es verdad o no es verdad, pero usted cuenta las cosas para que la gente ore. Así dicen los buenos evangélicos: le voy a contar esto para que ore, hermano. No, lo que anda haciendo es chambreando, chismeando. Y Dios prohíbe eso. ¿Cuál es el principio escondido detrás de esto? El amor. Porque el hacer eso no edifica. Eso no va a bendecir a nadie. Por eso yo le he instruido a nivel de iglesia, a nivel de servidores: si algo anda mal sobre una persona y usted lo sabe, la Biblia dice que usted vaya y lo confronte en amor, lo amoneste, considerándose a usted mismo. Si algo usted sabe sobre alguna persona, hable con ella, anímelo a volverse al Señor, a apartarse del camino. Pero no ande comentando y hablando y señalando y acusando, porque usted incurre en pecado. La única persona con la que podría hacerlo sin incurrir en pecado, en comentárselo, sería a su líder, por ejemplo, o a su servidor, para poder llamarlo, para poder reconvenirlo y para poder guiarlo y que se escape del lazo del cazador. Pero no a gente que no va a hacer nada con esa persona, no va a hacer nada por beneficiarla. Verso 16 en la segunda parte: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. El principio es el mismo: caminar en amor, no intentar hacer algo por dañar al otro. Verso 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Otra vez el principio es el amor. No aborrecer al hermano, no mantener la discordia o las razones que los llevaron a distanciarse, mantenerlos ahí, no, razonar, solventar el conflicto. Mire, hermano, ¿y qué es lo que le pasa a usted conmigo? Si usted probablemente puede sentirse rechazado, ignorado, desechado, pero usted todavía tiene, según la palabra del Señor, el Señor Jesús habló sobre esto, todavía tiene la instrucción de ir y hablar con la persona. Dice la Escritura que si su hermano ha pecado contra usted, tiene que ir a pedirle perdón. ¿Han leído ese texto? ¿O no lo han leído? Dice que si su hermano ha pecado contra usted, usted tiene que ir a pedirle perdón, porque probablemente es por algo que usted hizo que su hermano ha pecado contra usted. Ahora, ¿qué hacemos como buenos evangélicos violando no la ley, sino los principios? Si no quiere hablarme, que no me hable de mí, ¿qué me importa si yo por eso no voy a dejar de comer? Y así hablan los evangélicos. Si no me quiere saludar, yo por eso no, a mí no se me quita el sueño. Vea que hay razón de que Dios llame a la iglesia a convertirse, hermano. Porque la maldad penetra, envuelve nuestros corazones y decimos que somos cristianos, pero actuamos como mundanos. Que alguien diga amén, por favor, hermano. Entonces, al examinar las leyes, lo que tenemos que encontrar son los principios. Y cuando descubramos los principios, lo que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos caminando en base a esos principios? ¿O simplemente estamos viviendo como buenos evangélicos, que cuando estamos en la iglesia, ahí es que somos evangélicos, pero luego allá en el mundo ya no? Tenemos que examinar eso en nuestra vida. Verso 18. No te vengarás. Va profundizando el Señor ahí. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cuál es el principio ahí? El principio del perdón. Usted no se va a vengar. Hay un montón de evangélicos que se han vengado, pero el Señor lo prohíbe bajo el enfoque de que esta virtud se desarrolle en nuestra vida. Verso 19. Mis estatutos guardaréis. Y otra vez nos recuerda el principio de la obediencia. Y aquí vienen 3 textos un tanto difíciles. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. No solamente se habla aquí del principio del yugo desigual, como lo confirma una escritura de Deuteronomio, sino que más bien habla acerca de cruzar las especies, manipular las especies. Dios le prohíbe al hombre cruzar las especies. Dios le prohíbe al ser humano manipular su creación, pervertir el orden del Creador. Aparte de eso, los paganos adoraban deidades que eran animales mezclados, y aún habían divinidades que tenían mezcla de animal con humanos. Cuando Dios hace esta prohibición, lo que está haciendo es creando en su pueblo una conciencia de que ellos tienen que ser diferentes en muchas cosas, y el principio que está escondido en este mandamiento y los 2 siguientes es de la santidad, de la pureza, de una manera simbólica. Veamos el siguiente. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Habían pueblos paganos entre los cananeos que hacían conjuros y que hacían hechizos con varias semillas. Entonces lo que Dios les está diciendo es: ustedes no van a sembrar el campo mezclando diferentes semillas. Y al no hacerlo, al respetar el hacer las cosas de sembrar el campo solamente con una semilla, eso será un símbolo de que no hay mezcla. Es un simbolismo de santidad, de pureza. Y esto también tiene un simbolismo cuando usted lee la parábola del sembrador. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra. Entonces, cuando se habla de semillas mezcladas, ¿de qué se estaría hablando? De diferentes doctrinas, de mezcla. Entonces, estos versos, así como el ejemplo del apóstol Pablo de que si Dios tiene cuidado de los bueyes o Dios tiene cuidado de nosotros los apóstoles, estos versos tienen que ser interpretados en el principio escondido detrás para vivir según los principios de Dios, aunque en la práctica la ley no sea aplicable. Porque, por ejemplo, aquí ¿cuánta gente siembra si nadie siembra? Entonces no se aplica a nosotros el andar sembrando, porque usted ya compra los frijolitos, ya compra el arroz. Pero este era un pueblo que tenía que usar mucho de la agricultura.
Así que hay un simbolismo ahí, es el simbolismo de la santidad. Mezclar semillas era una práctica pagana relacionada con hechicería, relacionada con brujería, y Dios quiere que ellos sean diferentes, pero también tiene el simbolismo de la santidad. Luego vea esta otra prohibición que está en el mismo verso 19. Y no te pondrás vestidos con diferentes hilos. No te pondrás vestidos con mezcla de hilo. Mire, Dios no les prohibió usar diferentes telas, sino que lo que les prohibió era mezclar el tejido. Y realmente lo que la traducción original dice es que no tenían que mezclar lana con el lino. Y de nuevo, el principio es el símbolo de la pureza, de lo que es puro, porque no hay mezcla. No tiene ningún sentido en realidad el pensar, bueno, sí podían usar una vestimenta que fuera de lana y otra que fuera de lino, pero no podían mezclarla. Y Dios simplemente da esas órdenes para que sea aprobada la obediencia del pueblo. Recuerde que esto es muy importante, hermano. Dios quiere probar nuestra obediencia. Por ejemplo, Él ordenó que el sacerdote usara calzoncillos de lino fino, de lino. Pero solo el sacerdote y Dios sabía si usaba los calzoncillos. El pueblo no lo sabía. Hay muchas cosas que son ordenadas por Dios solo para poder probar nuestro corazón, solo para poder probar su devoción a Él. Por ejemplo, el asunto del dinero. Dios no necesita dinero, hermano. Y le digo algo, podríamos hacer iglesia sin dinero, reuniéndonos en un lugar donde no hubieran instalaciones, no se necesitara nada y se predicara o se estudiara la palabra y no hubiera edificio, no hubieran sillas, no hubiera iluminación. Se puede hacer iglesia sin dinero. Claro que se puede hacer iglesia sin dinero. En los países donde hay persecución no tienen la libertad de tener un lugar con comodidades. Se puede. Pero Dios determinó que el dinero iba a ser usado para poder ministrar la palabra, para poder glorificar su nombre. Y al final entonces el asunto del dinero es un asunto de obediencia. Y muchos pecan contra Dios al no obedecer en honrar a Dios con sus finanzas, que es otro principio que vamos a encontrar aquí más adelante. Así que recuerde y mantenga esto en mente. Hay cosas que Dios ordenó porque lo que quería era probar la obediencia. Y detrás de todo esto, Dios lo que quería era tener un pueblo diferente. En Deuteronomio 22, y vamos a hacer ese estudio también de todo el capítulo, pero no ahora, creo que el jueves, hay otro listado de mandatos y vamos a ir examinando los principios. Ahí se repite y se da una razón de por qué no mezclar las semillas. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Alguien ha explicado de que esa prohibición entonces de no mezclar o de no sembrar semillas mixtas tendría como propósito que en la sabiduría de Dios Él les está haciendo entender que la polinización de las diferentes semillas o plantas que sembraron causaría un trastorno y que al final no se tendría cosecha ni de una cosa ni de la otra. Entonces Dios les dice, no mezclen las semillas, mantengan el orden. No mezclen los animales, respeten mi creación. Y Dios está entonces dando lineamiento para que su pueblo pueda caminar en sabiduría, pueda caminar en bendición y que pueda mostrar su obediencia. Verso 20, si un hombre yace con una mujer que fuera sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió y se le perdonará su pecado que ha cometido. El principio que está escondido aquí es justicia. Tenía que traer el carnero y lo tenían que haber azotado, aunque la palabra dice que sería perdonado. ¿Entiende la idea? Está perdonado, pero tuvo que traer un carnero y tuvieron que azotarlo. El principio es la justicia, porque la paga del pecado es muerte. Siempre hay un castigo por causa del pecado. Verso 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá.
y al cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. El principio que está escondido aquí es honrar a Dios con las primicias. Es honrar a Dios con el fruto de la tierra. Entonces imagínese usted que usted tuviera un palito de aguacate. Y yo creo que el palo de aguacate se tarda varios años en crecer y en dar fruto. Y cuando comience a dar fruto el palo de aguacate, la aplicación práctica sería que ese primer año, ese fruto no lo podía tocar. Ni el segundo año tampoco. Ni el tercer año tampoco. Y el cuarto año tendría que ser consagrado a Dios. Y de ahí hasta el quinto año. Y si el aguacate se tardó 7 años en dar fruto, 12 años para comerse un aguacatillo. Pero a partir de los 12 años toda la cosecha es suya y la bendición de Dios. Ahora, Dios estaba ordenando esto porque ellos estaban llegando a plantar árboles nuevos en la tierra nueva, en Canaán. Y entonces Dios está ordenándoles esto porque detrás de esta orden está el principio de honrar a Dios. Muchos cristianos evangélicos no honran a Dios y por eso no ven la bendición de Dios sobre sus vidas. Es importante atender a los principios, hermanos. Verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre. No solamente porque era una práctica que hacían los paganos, sino que también era un principio sanitario, un principio relacionado con la salud y también está conectado con la pureza. Ser un pueblo diferente, ser un pueblo santo para Dios. No seréis agoreros ni adivinos. No mezclarse con lo sobrenatural, no mezclarse con todo aquello que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Tiene que ver también con la consagración, tiene que ver con la santidad, con estar apartados para Dios. Versos 27 y 28, 2 puntos sumamente importantes que tocar y por eso no paré esta noche. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestras barbas. Resulta que Dios estaba sacando al pueblo de Egipto y en Egipto los faraones usaban una barba cuadrada porque eso era un símbolo de su identificación con el dios llamado Osiris. Así que los egipcios se cortaban la barba cuadrada y Dios les prohíbe que se corten la barba porque el recortárselo de esa manera era una identificación con esos paganos, era una identificación con esos idólatras. Y también les prohíbe que se hagan tonsura en la cabeza, lo cual significaba un corte circular. Yo no sé cuántos vieron la película de los 10 mandamientos, pero Jules Briner salía ahí pelón y le salía el círculo cortado y sobre ese círculo una trenza, porque los egipcios hacían ese tipo de corte. Ahora, ¿tiene Dios problema con el pelo de la gente? Bueno, si esa moda, y por eso le puse aquí modas paganas, si esa moda está conectándose con el enemigo o con prácticas paganas, lo que Dios quiere es que su pueblo sea diferente. Y Dios le prohibió a su pueblo que hicieran esto porque eran pueblos paganos los que lo hacían. Se identificaban con sus ídolos. Así que eran costumbres paganas, eran modas paganas. Y entonces puede surgir esta pregunta: ¿entonces Dios tiene problemas con las modas? Sí. Si las modas están conectadas a principios o a valores del mundo o a prácticas paganas, Dios quiere que su pueblo sea diferente. Y ahí entra la siguiente prohibición: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Vienen los hermanitos evangélicos ahora y especialmente los americanos, dicen, es que como ya no estamos bajo la ley, eso no importa. Entonces que no importe todo lo que acabamos de leer tampoco. Porque si la ley no importa, entonces no importa. No, es que el asunto aquí es los principios sobre los cuales Dios ordenó la ley. Y vamos a descubrir que hay leyes que no están escritas, pero si el principio nos mueve a caminar en el temor y en la obediencia a Dios, vamos a tener que aplicarlas. Por ejemplo, Pablo dijo que si por comer carne él hacía tropezar a un hermano, pues no como carne, dijo. Pero no estaba prohibido para él comer carne. Pero él dijo de que si él hacía tropezar a otro con su comida, entonces no comía.
Eso significa que no toda la ley está escrita, pero hay que descubrir el principio detrás de la ley. ¿Cuál es el principio entonces detrás de los tatuajes? Consagración a Dios. Porque los pueblos paganos se sajaban, se cortaban cuando alguien se moría. Y en recuerdo de alguien, en recuerdo de un pariente, de un tío, de un abuelo, de un padre, se hacían marcas, se cortaban. Y entonces andaban la marca relacionada con el muerto. Pero también los pueblos paganos tenían la costumbre de imprimirse marcas o dibujos relacionados con sus ídolos. Entonces, que su cuerpo estuviera marcado era una forma de identificarse con su ídolo. Hoy los cristianos lo que hacen es que se tatúan textos bíblicos. Los cristianos se tatúan amo a Jesús. Los cristianos se tatúan cosas bíblicas. Pero Dios nos ha dado el sello del Espíritu Santo y ha dicho que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y Dios le prohibió a su pueblo que fuera santo y que fuera diferente, y por lo tanto no tiene que marcarse. Aquí no tenemos mucho ese problema, pero usted va a ver americanos o ha visto americanos que hacen eso y lo justifican de esa manera. No, así que como ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley en la forma literal de estas ordenanzas, pero estamos bajo los mismos principios de temor de Dios, de misericordia, de amor, de lealtad, de obediencia, de santidad, de ser diferentes para la gloria de Dios. Amén. Así que tenemos que entender que eso tiene un principio, el principio de la consagración dedicado a Dios. 29. No contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya en la tierra. No se prostituye la tierra y se llene de maldad, pureza sexual. 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. El principio ahí es la obediencia y el temor. Guardar los días de reposo, apartar tiempo para su comunión con Dios, tener reverencia mientras estamos aquí en la adoración. No esté con el teléfono ahí a un lado, no esté ahí platicando con otros mientras estamos en la adoración. Es falta de reverencia. Yo he visto a hermanos y los he llamado la atención, especialmente los que les gusta quedarse atrás. Estamos en la adoración y les gusta quedarse atrás. Yo no sé por qué. Y a veces lo que están haciendo es estar platicando de atrás. Eso es falta de reverencia. Porque el pueblo está en la búsqueda del rostro de Dios. Estamos adorando y ellos están atrás chistando, platicando. Yo los he visto. Entonces hay que tener una conciencia espiritual con respecto a estas cosas. Tener temor de Dios, tener obediencia. Verso 31. No se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos ni los consulten, contaminándose con ellos. Otra vez el principio de la consagración. Verso 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Honrar a los mayores. Honrar a las personas mayores, respetarlas, preferirlas. Algo que se ha perdido prácticamente en esta generación. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. El principio es el temor. 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. El principio aquí es misericordia. 35. No hagan injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. El principio es la justicia. Verso 37. Guarden pues todos mis mandamientos y todas mis ordenanzas y pónganlas por obra. Yo, Jehová. El principio aquí es obediencia. Vamos a continuar con este estudio el jueves. Y vamos a continuar, por ejemplo, examinando mandatos como que la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer. Y hay que entender qué es lo que significa, cuál es la aplicación, cuál es el principio. Vamos a ir caminando en esto, estableciendo la base que nos ayude a entender por qué es que Dios quiere que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. La iglesia debe ser un pueblo diferente. La iglesia, nosotros debemos ser un pueblo diferente. Tenemos que edificar nuestra vida sobre esto. Oramos para despedirnos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo aplique esa palabra en nuestros corazones, nos la recuerde y nos ayude para poder caminar en estos principios, de manera que caminemos en obediencia y a través de la obediencia en bendición bajo tu